que no comprendo es cómo se le ocurrió a la doctora montar una consulta en esta casa, que antes fue casa de... Vamos, casa de malas mujeres. Bueno, si no han llamado, ¿no? Buen día. Muchas gracias. Si todos los que vienen hoy son igual como este... Carrer Mirador, número 6. Quarta, segona. Sí que n'hi ha discreció en esta casa. I el que estem sent nosaltres, ell m'ha dit, tu amb molta discreció, que això està molt perseguit. I quan arribes allí, pregunta per la Carlita, més coneguda com la Mensa. Ah, i no vaig a ser ridícul. Está único dice, pero ridículo yo, que lo que me ha costado de mudarme. Y, oiga, señorita, ¿dice usted que la fecha no tardará? La doctora, la doctora. Perdone, señorita, pero aquí no es pueblo, como usamos a mal el castellano. Ya se ve ya. Solo tardará unos minutos. A mí me envía la Niceto, los de mi pueblo no conocen. Pues no sé, porque como por aquí pasa tanta gente... Ya me lo figuro, ya. Esta está como un tren. Pero si la Niceto diu que la mecha, mare de Déu, com estarà aquí. Y diga, ¿usted también hace lo mismo que la doctora? Pues no. Verá, yo soy auxiliar, estoy aprendiendo la carrera, pero la doctora me enseña tantas cosas... Ya me lo figuro, ya. La Niceto me ha hablado muy bien de la chica. Y seguro que como la buena maestra que te es, seguro que se enseña mucho. Seguro, seguro. Jolín, ¿cómo viene este tío? ¡Pues a quedar pronto! Me parece que hoy haremos colección. Tú, yo me siento mi día que no grabo ridículo. Diga, ¿usted también viene a la doctora? Yo vengo que yo también vengo lo mismo, y mira que tranquilo estoy. Y dígame, ¿es la primera vez que viene? Pues sí, señor, yo vengo Sí, malament que se veu este home. Se nota que viene recomendado. Claro. Sí, señor, con el cura. Pero el cura de la parroquia, mare de Déu, lo que pot arribar a sentir al llarg de la seva vida. Él ha venido una vez, pero no ha. Sí, yo tampoco. No, el teléfono. Al final que... ¿Vas a mirarlo? ¿El cura Vale. también? Él viene muchas veces y es lo que va. Andrea, Urquiza. Y hace de todo. Le gusta
mucho el cuerpo. Madre, bastante la camiseta, todo el frente. ¡Buenos días! ¡Azúcar! Si es que veo que la cosa... Oiga, ¿es la primera vez que viene? La primera que va. He venido varias veces. Pero esta es la definitiva. ¿Cuál definitiva? Pues sí, porque las otras veces solo me ha aliviado. Pero esta vez vengo dispuesto a que me la arranque. ¿Arrancársela? Porque para lo que necesite, ¿Y está seguro que no le sirve para res? para nada, espérate. No, si mira lo ve, no cree, no cree. He intentado por ahí. Sé cómo no, pero veo que es imposible. Para estar sufriendo, créame, lo mejor es arrancar el botón. Diferencia de este chip al retor a mí del tartamut. ¡Marcha! Y dígame, la doctora, ¿qué tal? Ah, eso me has dicho. Mire, a unos amigos míos con la misma enfermedad que yo les ha dejado vagos, como nuevos. Mire, esto a mí me viene desde muy joven. Créanme, he sufrido muchísimo. Por cierto, ¿usted viene a que se la arranque? Arrancándolo yo. Pero si solo queréis entrenarla. Esto es muy fuerte. Y dígame, la doctora, ¿qué tal? Y dígame usted, ¿esa enfermedad es contagiosa? ¡Contagiosísima! Por decirles que va una detrás de otra. Y, escolta, ¿cómo se diu esa enfermedad? Piorrea. Piurrea. Piu no, piro. Arrea, bueno, y dígame, ¿cómo son los síntomas? Mire, primero viene un gran hinchazón. Después, un gran dolor. Créanme, lo mejor es arrancársela. Y dígame, si se hincha y se hace mal, hay que arrancársela, no hay otra solución. Esa es la mejor. Señorita, no tendrá una tira. ¿Se encuentra usted mal? ¿Qué va? No, que no te lo voy a oír. Siéntese de la mesa. Nervios, me nervio más y callo. Y lo más que le tomas no vais a. Pero que va, que le va. Oh, yo lo que la dic es que bramas. Lo mejor es arrancársela. Se le arranca el hotel que le vamos a
Muchas. Educar sí que la tía. Mirta, prepara los instrumentos. Eso, Mirta, prepara los instrumentos. Y dígame, ¿es la primera vez que viene? O la primera, señorita. Pero arrepentido de no haber venido antes. A mí me manda a Niceto. No conoce. Muy amable, siéntese. ¿Quiere abrir una ficha? Hasta el deporte del Inter. Marinela. Vamos, nombre. Si entonces yo por rato, los días que casi se te que un día ahí. Mire, todo esto sirve para la próxima vez que venga, saber cómo la tiene. Tranquila, señorita, que dice el correcto. Vamos, dígame el nombre. Para servir a Dios y a usted. Ahora me fío. Después de lo dicho, no me más, claro. Me refiero a nombre y apellido. Apunte. Micalet Robo Alfredo García Gutiérrez. Mi nombre es Mateo. Sí que lo creo. Por favor, Alegrito 33. dígame, ¿algún antecedente de enfermedades bucales? Uno Rique, después de no me puedo explicar el tema de enfermedad, por eso te explique. ¡Pasto! ¡Pasto yo! ¡Pasto! Dígame, ¿se la tiene a diario? Pues en verano, casi todos los días. Porque me baño, me van a saludar. Y en invierno, pues alguna vez. Siempre va a usar. Hay que limpiarse todos los días. Estoy invitado. En mi casa no para. Y dígame, ¿qué crema usa para limpiársela? Mire, mire, pedicherine. Jabón y agua es lo más sano. Y ya verá usted que si buscamos un producto, la tengo más lejos que una patena. Y dígame, ¿hay barbaridades con ella? Pero señorita, si ya le he dicho que no quiero tiempo de gastarla. A decir barbaridades me refiero a partir nueces, almendras o ¡Cachonda la tía! ¡Esa grande de perro! Pero te aseguro, un poquito con agua o ancho. Ten en cuenta que la próxima Tu chaqueta. muy delicada. Que no puedes tener tampoco todo con esto. Profilaxis. Pues mire, y yo... Da, de Brasil. Bueno, ¿te la quiere usted enseñar? Mira, a mí me da vergüenza. Vamos, abra la boca que es necesario que se la vea. Si abriendo la boca, pienso que... Este instrumento. Madre de Dios, es adelanto de la ciencia de hoy en día. Vamos, no me sea el niño, siéntese y ábreme la boca. El de la izquierda está muy picado. Pues el de la derecha está quebrado. Habrá que extraer. Extraiga, que está bien cargadito.
Es lo que yo creo que... No, a ni que no, y es que no, o sea, el motiu la pizzeria ni caler tragar. El de sentarse en el sofá, en vez de chitarse, ni caler tragar. El de guisarse de vestir, ni caler tragar. Pero señor, en arrancar una vez antes de eso, ni caler señor, ni caler no. Un momento, por que parle, doctora, que parle este hombre, pero que parle de parlar. No, ni se le ocurra, doctora, ni se le ocurra. Si no podríamos estar aquí mañana. Ya le dije, doctora, eso de montar una consulta en esta casa no era buena idea. Y ahí tenemos la prueba. Esta señora de cuando esto era casa de malas mujeres. Ah, esto ya está claro, este enredo ya lo comprendo. Ah, pillo. Así que usted venía a... Estoy lleno, pero no maldita. Tengo civil. Venga, que sin vergüenza, no se vaya que voy a terminar lo que he empezado. Déjame a mi doctora. Ya le digo yo a Aniceto que esta semana ha estado oferta de los peludos. Y ahora cuando la primera hora estaré así. ¡Sin vergüenza! ¡Gracias!